Buenos días, hermanos y amigos. Le damos gracias a Dios por estar en este nuevo día. Bendecimos el nombre del Señor porque nos dio la bendición de amanecer, de estar aquí en este momento. Y gracias al Señor por también los días del pasado, ¿no? Nos ha guardado, nos ha cuidado, a pesar de que en este país han muerto más de 220,000 personas por la pandemia. La verdad es que solo la misericordia de Dios nos está cuidando. Y no se diga, ¿verdad?, cuánta gente ha muerto alrededor del mundo. Es demasiadas personas que han muerto. Y no solamente por causa de la pandemia, sino por otras causas, ¿verdad? Pero es una realidad que Dios nos ha guardado. Y hablando de ese tema que Dios nos ha guardado, hay un tema en la Biblia que casi no es, vamos a poner, muy popular en los púlpitos o en las pláticas, ¿verdad?, de los seres humanos. Y es el tema de los ángeles de Dios que guardan a los hijos de Dios. La verdad es que si analizamos nosotros y nuestra historia, nuestra propia historia, podemos darnos cuenta de que Dios ha enviado siempre a sus ángeles a cuidarnos. En lo personal, yo tengo como 3 o 4 anécdotas vividas, y yo puedo decir que posiblemente Dios envió sus ángeles para cuidar mi vida. Pero yo quiero en esta hora analizar un poco sobre lo que dice el libro de los Hechos, allá en los capítulos 12 de Hechos, donde habla cuando muere Herodes, pero también cuando Dios libertó al apóstol Pedro, que estaba en la cárcel. En ese episodio, en esa historia, la Biblia menciona que Herodes Agripa I había mandado matar a Jacobo y tenía la misma intención que hacerlo con Pedro, el apóstol Pedro, pero lo echó a la cárcel, y mientras lo iba a matar, es decir, estaba tramado eso para quedar contento con aquella gente, con los judíos y toda esa gente. Dice la escritura que él estaba preso, el apóstol Pedro, con 16 soldados, y 2 de ellos estaban aparentemente directo conectados con él en cadenas para que no escapara para nada, como que hubiera sido un tremendo delincuente. Entonces el caso es que dice la escritura que Dios envió su ángel, porque la iglesia estaba orando por Pedro, y Dios envió su ángel a libertar al apóstol Pedro. La Biblia menciona de que las cadenas se quitaron de las manos del apóstol Pedro, y los pies y todo eso, y fue liberado. Después el ángel tuvo que tocarlo, dice otra versión, herirlo, es decir, lo puyó para despertarlo, estaba profundamente dormido. Y la cosa es que lo va sacando poco a poco de la cárcel, porque había varias partes de seguridad donde lo tenían. Y sin querer queriendo, en verdad, el ángel con Pedro iba ahí caminando en libertad, y dice que a una de las puertas se abrió sola, imagínense. Y al final, cuando el apóstol Pedro está afuera, como que él despertó, pero él creía que estaba viendo una visión. Pero cuando ya estaba afuera, se dio cuenta de que Dios lo había sacado de la cárcel, de una manera sobrenatural. Bueno, imagínense, 16 guardias, ojos abiertos, y no lo vieron pasar. ¿Cómo sería eso? Es un misterio. Entonces, el asunto está de que dice la Biblia que Pedro fue a la casa de estaban orando, en la casa de Marcos, de Juan Marcos, y ahí tocó la parte de atrás, en el patio. Y cuando salió Rhodes, una muchachita, dice, quedó asustada al verlo a él, y ni abrió la puerta, y y lo vio, pues, y no abrió la puerta, y entró a la casa otra vez a anunciar que ahí estaba Pedro en la puerta. Todos los hermanos le dijeron que estaba loca, que ellos daban por hecho que Pedro no estaba en la cárcel, o ya lo iban a matar, lo iban a ejecutar. Entonces el punto está de que al final le abrieron, porque él insistió tocar la puerta, y le abrieron, vieron que era el apóstol. Algunos dijeron, es su ángel, dando a entender que era un espíritu de Pedro, no el apóstol realmente. Pero el misterio está aquí, de que Dios sacó al apóstol de la cárcel, y eso nos da mucha enseñanza a nosotros. Uno, Dios está interesado en nuestra vida, en los días, en los años, qué es lo que va a hacer con nosotros, y que van a venir los tropiezos, como estar en la cárcel en este caso, y al final Dios lo ayuda y lo saca. Lo otro, que la iglesia estaba orando, dice la Biblia, de una manera fervorosa,
Y Dios contestó la oración de esa iglesia. Y algo curioso, ¿no?, que todos los predicadores me mencionan, es que me imagino que le decían al Señor, Señor, sácalo, sácalo. Y cuando lo sacó y lo vieron ahí en la puerta, pues no lo creían porque pues creía que era un ángel o el espíritu de Pedro. Entonces, hay mucha enseñanza al respecto. Pero no solamente ahí me quedo quedar. Hay tantas otras ejemplos de la Biblia que tienen que ver con los ángeles de Dios. Por ejemplo, los ángeles ayudaron a Lot a salir de Sodoma y Gomorra. La Biblia también menciona acerca de Daniel, ¿verdad? Que un ángel de Dios estaba en el foso, en la llama de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego. El rey dijo, no eran tres que echamos, dice, pero yo veo un cuarto y es semejante a los hijos de los dioses. Estaba un ángel de Dios con ellos. Bueno, también cuando el foso de los leones, el siervo de Dios, capítulo 6 de Daniel, dice que le dijo a Darío, mira, lo que ha pasado es que Dios envió a su ángel y tapó la boca a los leones, porque vio que había inocencia, es decir, Dios sabía que yo era inocente. Entonces, pero el punto está de que en muchas actividades están los ángeles, alimentando a los siervos de Dios, cuidándolos. En el caso de Jesús estaba en Getsemaní, dice que los ángeles de Dios vinieron a fortalecerlo, y así por el estilo. Por ejemplo, los ángeles de Dios tuvieron que ver con Elías, con Moisés, aún ya muertos. Ahí estaban los ángeles de Dios, hasta peleando por sus cuerpos, y en todo están los ángeles de Dios actuando. El caso está de que como nosotros tenemos mentalidad y ojos muy materiales, pues no nos damos cuenta de que hay una vida espiritual alrededor de nosotros, y ahí están ellos, los ángeles de Dios, cuidando al pueblo de Dios. Yo quiero en esta hora que Dios te bendiga a través de lo que viene, el mensaje, y que pues entremos más conciencia de lo que estoy diciendo. Que Dios te guarde, y al rato nos vemos, si Dios lo permite, en este video que vas a ver y oír. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Gracias. Que aunque yo pueda voltear a ver ese lado, ya no hay nada que ver. Porque ya el Señor metió su mano ahí. Me impidió a que mi espíritu o mi carne se contaminara. Entonces Dios es bueno, hermanos. Nos ayuda, de que nos ayuda. Todo el tiempo nos ayuda. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13. Me estoy cocinando, voy a tener que quitarme esto y no importa que esté esa cosa ahí. Yo estoy, gracias, hermano. Para que pusieron calentón a todo, ¿verdad? O es que también aquí siempre pasa algo. Parece que este lado tiene diferente aire. Ustedes tal vez están ahí temblando de frío y yo me estoy quemando aquí de calor. Los Hechos, por favor, capítulo 12, versículo 6, hasta el versículo 10 por el momento, 12:6 al 10 de Hechos. Leo el 6, usted el 7, dice la escritura así, Hechos 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. El 7 usted, por favor. Traten de leer al unísono, hermano, porque están saliendo la están grabando. Y los que están oyendo dicen, ¿qué es eso? ¿Qué leyeron? Tratan de no irse muy rápido y otros no se queden muy atrás. Bien, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. No era usted, por favor. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Hasta ahí nomás por el momento. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias por esta mañana linda y esta tarde que empieza, Padre. Gracias. Rogamos que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre, nos ilumine, y que salgamos regocijándonos con tu santa palabra en esta hora.
Consuela nuestra vida, consuela nuestros corazones, inspíranos, danos tu fuerza, tu fortaleza, Padre, la necesitamos. En el nombre de Jesús, inspíranos en esta hora. A ti la honra y la gloria, ahora y para siempre, Señor. Gracias, bendito y alabado sea tu nombre, ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Hermanos, cuando nosotros leemos en la Biblia tantos relatos de ángeles actuando a favor de los santos, de todos los justos del pasado, uno dice, era algo extraordinario, sobrenatural y bonito. Qué bueno que le pasó a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los patriarcas. Qué bueno que sucedió, qué alegría, qué emoción. Pero cuando nos pasan cosas a nosotros, ni cuenta nos damos. Y como no nos damos cuenta, por eso no nos alegramos ni nos gozamos con esas cosas. Pero que sucede, sucede. Yo voy a poner un ejemplo de varios que yo tengo en lo personal, que cuando yo medito en eso, me doy cuenta, de una u otra manera, sí estuvieron los ángeles de Dios involucrados. Yo tenía 15 años cuando nos mandó la Guardia Nacional de Somoza a tapar unas zanjas que habían hecho los guerrilleros sandinistas. Y estábamos en eso con mi hermano y otros 2 o 3 muchachos del barrio, con las manos, y había vidrio, y había todo, y nosotros con las manos, claro, con cuidado, sí, nos medio cortamos, pero tapando las zanjas, no teníamos herramientas, no teníamos nada, y nos apuraban los guardias. En eso estábamos cuando comenzó una balacera. De un lado estaban los guerrilleros, de otro lado estaba la Guardia Nacional de Somoza, y comenzaron a tirarse balazos. Yo solo me acuerdo que solo miraba yo el fuego, fum, fum, como fuego. A mi lado, al otro lado, mi hermano ahí, el otro hermano, solo mirábamos fuego. Se estaban dando con ametralladora y todo eso. Entonces, y mi mamá gritando, allá estaba mi mamá gritando. Usted sabe, una madre viendo que íbamos a perecer realmente porque las balas pasaban demasiado cerca. Nosotros estábamos en medio. Entonces, y una cosa es contarlo, otra cosa es verlo, ¿ok? ¿No? Vivirlo. Y entonces al final íbamos a salirnos cuando un guardia nos dijo, no, de regreso. Pues regresamos y las balas dándole, y nosotros. Entonces, pero otro guardia, que era parece superior a él, dio la orden para afuera. Y aquella se quedó callado y nos dijo que no. Pues salimos. Y entonces después, hasta que ya entré, el cuerpo mío comenzó a reaccionar, a temblar. Que yo vi demasiado cerca porque pasaba, zum, 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 se oía. Usted se imagina, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, el ruido que hacen las balas. Bueno, pero al pasar el tiempo me doy cuenta a dónde estaban los ángeles de Dios en ese momento, en ese instante de la balacera. ¿Estaban o no estaban los ángeles de Dios ahí? Es lo más seguro, hermano. Porque, hermano, ningún rasguño, ni mi persona, ni mi hermano, ni nadie, ni los 2 o 3 que estaban ahí, ningún rasguño sufrimos. Y ese es un ejemplo apenas. Me falta más de la intervención angelical. Dios ha enviado a sus ángeles no para tener como adorno a la iglesia, es decir, a un lado, sino para que actúen, para que obren a favor de los que van a heredar la vida eterna, dice la Biblia. Pero bien, veamos lo que dice aquí entonces. Vamos a analizar un poquito a poco lo que pasó aquí. Aquí dice que Pedro está en la cárcel. Amén. Y estando en la cárcel tenía 16 guardias con él, soldados con él. Parece, hermano, aparentemente, habían 2 de ellos, versículo 6, que estaban como sujetos con Pedro. ¿Ya? Dice, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo, ¿entre qué? 2 soldados, sujetos con 2, sujeto con 2 cadenas. Da la apariencia que estaba atado a los soldados, aparentemente, pues así lo entiendo. Pero sea como sea, 2 soldados estaban a la par de Pedro. Y por todos eran 16 soldados, hermanos, que estaban en las puertas y todo eso. Soldados que no eran religiosos, sino políticos, es decir, los soldados militares. Entonces, en este caso, no había manera que Pedro saliera libre, hermano. No había manera. Dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Por un lado, físicamente estaba el siervo de Dios preso, pero por otro lado, la iglesia estaba haciendo guerra espiritual. Estaba orando, confiando que Dios iba a hacer algo. Lo más seguro que la petición era, Señor,
libra al apóstol Pedro, líbralo de la muerte, porque se había matado, capítulo 12, versículo 1, habían matado a Jacobo, versículo 2, mató a Jacobo, hermano de Juan. Pedro iba en la misma lista, lo iban a matar también. Sin embargo, la Biblia dice ahí que el apóstol Pedro estaba tranquilo. El apóstol Pedro no estaba asustado, dice el 6. Pedro estaba, ¿qué? Durmiendo, yo subrayé, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Durmiendo. Quiere decir que de veras Pedro se la creyó, que Dios estaba con él y tenía paz su corazón, que podía dormir. Yo no sé si Pedro roncaba, pero si roncaba, los soldados estaban perturbados por el ronquido de ese preso. También de vez en cuando lo codiaban para que dejara roncar, pero estaba durmiendo. No dice que estaba peleando con el sueño, no, estaba durmiendo. Si pudiéramos parafrasear, estaba durmiendo profundamente. Así como cuando usted está agotado, o estoy agotado, dormimos como que fuéramos, decimos allá, como una boa, que no la despierta a nadie. Pedro estaba descansando, durmiendo, en paz su corazón, mientras la iglesia estaba orando y mientras los soldados estaban despiertos. Note bien, lo físico era adverso, la situación no era fácil, pero allá estaba una iglesia intercediendo. Yo quiero parar ahí un poquito. Quiere decir que la iglesia, esa iglesia, creía y confiaba que si se ora, pasarán cosas. ¿Ya? Y la verdad es que si usted no cree en algo, por ejemplo, la oración, ¿para qué ora? ¿O para qué viene a la reunión de oración si usted no cree en eso? Sin embargo, la iglesia estaba orando. Yo no sé cómo oraba, pero lo más seguro que intercedían, hermanos, con todo el corazón. Que estaban, hermanos, echándole leña al fuego. Vamos, Señor, glorifícate. Salva al apóstol, Señor. Sácalo de ahí, Señor. Glorifícate, Padre. Yo no me imagino ese fuego de oración. Pero hay que tomar ejemplo de ellos. Porque Dios sí les escuchó la oración. Dios les escuchó la oración. Repito, mientras allá el apóstol estaba durmiendo y estaba entre dos soldados y todo eso, estaba difícil la situación, y los planes de Herodes era quitarle la vida, Dios estaba dándole orden a un ángel diciéndole: vas para allá, a esa cárcel, vas a sacar a mi siervo. Estaban pasando cosas en la esfera espiritual, y muchas veces nosotros no queremos entender de que Dios se está moviendo al lado nuestro o por nosotros, y por eso, hermano, andamos sobrecargados o andamos estresados por puro gusto, porque al final no estamos descansando en Dios, porque no pensamos que los ángeles de Dios van a obedecer a Dios para que, ¿verdad?, nos ayuden. Entre paréntesis, hermano, quiero decir lo siguiente: los ángeles no están para obedecernos a nosotros. No, a nosotros no nos obedecen. Ellos obedecen a Dios. Si Dios les da luz verde, ellos vienen y nos ayudan. Pero yo no puedo decir: hey, Miguel, muévete. Hey, Gabriel, muévete. Ven a ayudar. Tronar dedo. Ya. No. Es a Dios que le hacen caso a ellos, no a nosotros. Después que le hacen caso a Dios, vienen y nos ayudan. ¿Se dan cuenta? Nos ayudan. Entonces, yo me he preguntado varias veces: ¿tenía Dios planes con el apóstol Pedro después de liberarlo? Muchos planes, hermanos. Y por eso Dios intervino. Dios no quiso que ese día el apóstol muriera. Por eso el Señor se glorificó. Paro ahí un poquito, voy a parar. Los ángeles, hablando de ellos tienen características, hermanos, bien esenciales. Por ejemplo, tienen rangos. Están los arcángeles, los querubines, los serafines, los seres vivientes, los ángeles gobernadores, los ángeles guardianes, los ángeles asociados con caballos y carros, y así por el estilo. Ellos tienen su lugar de trabajo, tienen rango que están desempeñando. Regreso a los arcángeles, el caso de Miguel. Miguel, el arcángel Miguel significa que es como Dios, dice, significa su nombre, que es como Dios. El arcángel Gabriel significa el poderoso de Dios. Con solo eso, hermano, con solo eso, a mí me da emoción, me emociona. Quiero recalcar, arcángeles que están arriba de los ángeles, sí, tienen un rango arriba. Miguel, uno de ellos, solo me hace acordar lo de Daniel. Dice la escritura, en el capítulo 10 de Daniel, que cuando Daniel se puso a orar, venía la respuesta de un ángel de Dios, pero el príncipe de Persia se opuso a la oración de Daniel y tuvo que pedir ayuda. ¿Y quién vino a su rescate? El arcángel Miguel vino a ayudar. Dice, vino el arcángel Miguel
vino a ayudarme, dice el ángel de Dios, para poder pasar con la respuesta a tu oración. Eso me da a entender a mí de que siempre hay movimiento en la esfera espiritual, que cuando alguien se pone a orar, se pone un movimiento espiritual fuerte a favor de nosotros, de una u otra manera. Dios sabe nuestras vidas y todo eso. Pero lo peor que le puede pasar a usted y a mí es que no oremos, que no busquemos de Dios. Por lo tanto, los ángeles de Dios no se van a activar a favor nuestro. Es algo increíble. Alguien de Sudamérica decía estas palabras, de Ecuador decía este hermano. Decía, si nosotros, dice, los que estamos en oración, buscando de Dios y todo eso, vemos poco la gloria de Dios porque somos miopes, imagínese aquella gente que no busca a Dios, que son personas que van de vez en cuando a la iglesia, así hablaba este hermano, que son personas pasivas con el Señor, mucho menos verán la gloria de Dios. Así decía este predicador. Mucho menos verán los ángeles en movimiento a favor de ellos. Por eso les pasan vainas, les pasan situaciones. Porque, hermano, hay poca relación en la esfera espiritual. Gloria a Dios. Bien, entonces estamos viendo estos ángeles cómo están. Voy a poner el ejemplo, los seres vivientes, los ángeles que tienen gobierno, dice que están como principados, potestades, con tronos, autoridades, dominios, poder, tienen gobierno, son como ángeles militares, que están siempre en pelea, que están cuidando territorios, como los pandilleros que cuidan territorios. Eso es ridículo que hacen ellos, que están cuidando el barrio, ¿verdad? Que cuidan el barrio. Los ángeles también tienen autoridades militares o lugares donde ellos han posesionado y han controlado. Un predicador comentaba lo siguiente: usted dice, puede ver que llegando, por ejemplo, voy a México y el ambiente es diferente a llegar a Honduras. Voy a Ecuador, el ambiente es otro. Voy a Estados Unidos, el ambiente es otro. Voy para España, el ambiente es otro. Y cualquier país que yo vaya, el ambiente es otro. ¿Por qué? Porque los ángeles que están ahí tienen otro trabajo que están haciendo. Están designados para postrar a ese pueblo de otra manera. Por ejemplo, hablemos de Latinoamérica. Toda Latinoamérica. Lo que más se ve en Latinoamérica es la idolatría. Mucha gente idólatra. ¿A cuánta de esa gente en nuestra familia se le ha dicho que los ídolos no tienen poder y sin embargo ahí están las procesiones? ¿Ya? Ellos dicen, no le pedimos a ellos, dice, sino que intercedan. ¿Pero qué están intercediendo? No interceden porque tienen oídos, no oyen. Manos tienen y no palpan, tienen canillas y no caminan. Amén. Ya, ojos y no ven. Están muertos, así como dice los que lo hacen. Amén. Entonces, hermano, vamos a esos ambientes y las cosas son diferentes. Lo mismo pasa con las casas. Hay casas donde se busca de Dios y se siente un ambiente de libertad y de paz. Pero hay casas donde lo que el ambiente es pelea y guerra. No hay paz en esa casa. Como decía un predicador de Arizona, dice, usted llega a esa casa, el papá nervioso, la esposa nerviosa, el perro nervioso, el gato nervioso, la cucaracha y los ratones andan nerviosos en la casa. Porque el ambiente es diferente, hermano. No fluye la presencia de Dios ahí. Mucho menos ángeles de Dios cuidando a esa gente, porque ahí se mueve el demonio con libertad. Entonces, hermano, por ejemplo, el libro de Hebreos dice que los ángeles de Dios están para proteger y ayudar a los herederos de la salvación en diferentes oportunidades. 1:14 de Hebreos. Y así fue el estilo. Hablemos de los ángeles con sus nombres y títulos. Hay ministros, huestes, carros, vigilantes, hijos de poderosos, hijos de Dios. Y me falta más, pero por el tiempo no hablo más de eso. Ahora hablemos de la obra y ministerio con nosotros, los ángeles de Dios. Ellos, en primer lugar, adoran a Dios allá en el cielo. Lo otro que hacen, que observan aquí en la tierra al pueblo de Dios. Están aquí como cuidando, como guardianes del pueblo de Dios. Pero repito, solo reciben órdenes de Dios. Sus actividades en relación con nosotros, los salvos, es informar, instruir, interpretar la voluntad de Dios y la palabra de Dios con nosotros. Hay muchas cosas que ellos nos enseñan. Le voy a poner un ejemplo cómo ellos ayudaron a interpretar la voluntad de Dios. Balaam. En la mente de Balaam dijo, voy a ir a maldecir, ¿verdad?, al pueblo de Israel. E iba en su mulita, su burrita,
a eso, con esa encomienda, a maldecir. En el camino Dios puso un ángel con su espada desenvainada, y cuando la burrita vio eso, se hizo a un lado y él lo apretó a Balaam en su pierna. Bueno, él la palió. Más adelante lo mismo sucedió, otra vez la volvió a paliar. Pero llegó el momento en el cual ya la animalita se echó, porque el ángel estaba decidido ya a matar. La animalita ya se echó. Aquí, si me paso, dice la burrita, me matan. Fíjense bien, pero Balaam no podía ver aquello. La burrita sí pudo ver. Entonces, cuando Dios le abre los ojos a este hombre, a Balaam, ya le había paliado a la animalita, ya había hablado con ella y todo eso. Y el ángel ya le dijo, mira, si no hubiera sido por esa animalita, yo ya te hubiera matado. Y cuando yo leo esa parte de la Biblia, a mí ya me estremece. Quiere decir que los ángeles de Dios no solamente están para protegerte y guardarte, pero los ángeles de Dios también pueden, porque vienen a cumplir la voluntad de Dios. El mismo Herodes, capítulo 12 de Hechos, él arengó. Dice más adelante, él arengó, y la gente dice, Dios está hablando, Dios es la voz de Dios, no de hombre, es la voz de Dios. Dice, y un ángel de Dios en ese momento fue enviado a Herodes. Los ángeles no solamente son para bendecir, también pueden ser enviados a otro trabajo, hermano. Allá en Egipto, ¿qué pasó? El ángel de la muerte. Que no estaba el linterna, ¿verdad? Con sangre el linterna en las puertas. ¿Qué hacía? Se metía el ángel de la muerte y vamos a los primogénitos. Matando primogénitos. Entonces, vean eso, hermano. Los ángeles de Dios solamente obedecen a Dios para bendecirnos y protegernos. Pero, tipo Balaam, si no hubiera sido la misericordia de Dios, Balaam hubiera muerto y era un profeta. Es increíble. Pero bien, continuemos. La verdad es que por la misericordia de Dios, dice el profeta, no hemos sido consumidos. Nuevas son sus misericordias cada mañana, grande es su fidelidad, dice la Escritura. Estos ángeles están para ayudarnos y protegernos. Salmo 34:7. ¿Quién se lo sabe, hermano? De memoria. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Y los defiende. A mí me ha defendido varias veces el ángel de Jehová, el ángel de Dios, un ángel de Dios. Bueno, Salmo 91:11. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarde, para que tu pie no tropiece en piedra. Dios los envía a actuar, a ponerse, a moverse a favor de nosotros. Ellos nos ayudan, nos impiden caer en el pecado también, hermanos. De veras que sí. Pasan cosas misteriosas y ellos están en movimiento. Hay dos cosas, hermanos, que me han sucedido a mí. Yo he estado en oración, o he estado quieto, leyendo Biblia o leyendo un libro, cuando he sentido a veces la presencia del diablo. Y fea, es horrible, la presencia de Satanás. Pero también he sentido una paz, en otra ocasión, ¿no? Una paz y algo que me da gozo y alegría y un regocijo espiritual, porque me doy cuenta que alguien está ahí, su presencia es fuerte y yo la logro percibir. Eso significa que de pronto está un ángel de Dios ahí y yo lo logro percibir. Son las cosas que Dios hace, hermano, y a veces no nos damos cuenta. Dice aquí la Escritura que estos ángeles protegen y rescatan y ayudan. En este caso, dice el versículo 7, capítulo 12 de Hechos, que un ángel llenó de luz aquel lugar donde estaban los soldados con Pedro ahí atrapado. Llenó de luz. Y lo primerito que hizo este ángel, estamos ahorita otra vez en Hechos 12, fue tocar a Pedro. Lo toca, lo despierta y le da orden. ¿Ya? Le da orden. Ese ángel se presentó con su resplandor, tocó a Pedro y le dijo, levántate, ¿qué? Pronto. Es decir, la ayuda que te voy a dar es, muévete, muévete, nada que soñoliento ahí. No, muévete, hay que moverse ya. Levántate pronto, porque el tiempo apremia, va para afuera. El tiempo apremia. Y las cadenas en ese momento, ¿qué pasó? Se le cayeron de las manos. ¡Pum! Se soltó. Y yo no sé, repito, si estaba sujeto a los soldados. Las de él se soltaron, por lo menos las de él se soltaron en ese momento. Pero no dice la Biblia que él tocó las cadenas, el ángel. Sencillamente su presencia fue suficiente para que las cadenas se cayeran. Es increíble, vean el poder que tienen estos ángeles. Tienen poder increíble.
Y cualquiera diría, está bonito el cuento de hadas que está predicando el pastor, está bien, está sensacional. Hermano, es una realidad. Es una realidad que nos ha sucedido y no nos hemos dado cuenta. Eso es lo que ha sucedido. Que somos miopes espirituales. No vemos la gloria de Dios. Y por eso andamos como andamos. Le dijo el 8. Le dijo el ángel, síguete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. A todo esto, el apóstol estaba haciendo aquello, hermano, automáticamente. Era automático aquello. Estaba como en automático, dice, haciendo todo sin conciencia. Sin conciencia. Bueno, y dice así. Y saliendo, le seguía, versículo 9. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Por eso le estoy diciendo que parecía un zombie ahí, parecía haciendo todo y no sabía lo que estaba pasando. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo igual a nosotros, hermano? ¿Cuántas veces? Por la misericordia de Dios estamos aquí, hermano. Por la misericordia de Dios. Tú has andado manejando bien cansado, bien estresado, que tal vez has dormido 2 horas, 3 horas, y sin embargo has manejado, has llegado a tu trabajo, has regresado con 3 horas de dormir. Pura misericordia de Dios, hermano. Y yo le voy a decir una cosa, ahí yo veo la intervención divina. Como Dios tal vez te ha hecho que frenes cuando tienes que frenar. En la conciencia mía, yo iba una vez una mañana manejando, y era un sábado, como las 10 de la mañana, y yo oí una voz que me decía, cámbiate de línea, cámbiate de línea. Y yo no hacía caso, yo decía, era mi conciencia, era tontería mía, cámbiate de línea. Y al final, cuando obedecí, hermano, me cambié de línea. El carro que venía detrás, a mi derecha, se pasó a la izquierda donde yo estaba, la línea rápida que llaman, y aceleró, me pasó. Pero venía una curva. Y cuando de una vez un cerrado de ojos, frenó ese hombre. Frenó y se oyó el ¡pah! Que chocó. ¿Qué vi que estaba ahí, hermano? Un sofacama estaba ahí, atravesado. Ni cuenta se dio el hombre que cuando quiso quitarse, ya era, como había acelerado, entonces pegó. Y yo la pasé a un lado. Y entonces entré en conciencia. Fue Dios que me estaba diciendo que cámbiate de línea. Porque yo era el que iba a pegar ahí, hermano. Entonces, y ese es solamente otro ejemplo que le estoy diciendo. Hay cosas que no entendemos y Dios ha enviado a su ángel para protegernos. Porque Dios tiene un plan con nosotros. Yo le digo a mi esposa, cada vez que ella va a subir a un avión o yo voy a subir, yo le digo a Dios esta oración: Señor, si me necesita más tiempo en la tierra, yo voy a ir y voy a regresar. Pero si ya no me ocupas, pues yo voy a morir. Posiblemente voy a morir en este avión. Tan sencillo así. Y entonces, sí da nervios, pero hermano, en las manos del Señor. Dios sabe lo que va a pasar. Dios sabe, todo lo tiene bajo su control. Es más, hermano, ¿usted sabe cómo va a morir? No. Nadie sabe. ¿Y usted sabe a qué hora va a morir? No sabemos. ¿Cómo vamos a morir? No sabemos. Ni a la hora que vamos a morir no sabemos. Por lo tanto, mejor descansemos en Dios. Amén. Descansemos en Dios, no estemos con ansiedad. Ay, y lo peor que le agarra a muchas, en este caso damas, mi hijo. Ay, Señor, no me lleves porque mi hijo. Si Dios te ha cuidado a ti, Dios va a cuidar también de tu hijo después. Amén. Es que está muy chiquito. ¿Cuándo? Muy chiquito, tiene 15, 16 años. Es que está muy chiquito. Y anda con novia. Está muy chiquito. Hay que cuidarlo todavía, hay que darle el biberón todavía, ¿verdad? Es increíble. Pero oye, cada quien con su onda. ¿Qué más sigue aquí, hermano? ¿Qué más sigue aquí en la escritura? ¿Qué dice? Versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Profundo, eso es profundo, hermano. Versículo 9. Ahora 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba a la ciudad, que daba a la ciudad, la cual, ¿qué pasó, hermano? Se abrió por sí misma. Repito, si las cadenas cayeron con la presencia del ángel, aquí vemos una vez más que con la presencia del ángel, las puertas se abren solas. Las puertas se abrieron. Es algo tremendo. Es algo increíble. Es la maravilla del Señor, hermano. Tú no sabes lo que va a pasar. Y no solamente con las cosas físicas, sino también con las cosas, hermano, del mundo mismo. Y uno anda a veces con miedo por tonto y por gusto. Y es el Señor que tiene control de cada día y cada su momento. Dice la Biblia que no temamos porque cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio mal.
Por lo tanto, yo no sé qué va a pasar de aquí a las 3 de la tarde. Yo no sé, tú no sabes. Está en las manos de Dios, hermano. El Señor aquí usa al ángel y el apóstol va como dormido y llegan a la puerta, hablando humanamente, imposible de abrir. ¿Qué menciona? De madera dice que era. ¿Y qué creen? ¿La puerta estaba abierta o estaba cerrada cuando ellos llegaron? Ya estaba cerrada la puerta. Y ahora otra cosa. Mientras iban caminando, ¿qué del resto de soldados que estaban ahí bien despiertos? Ni los vieron pasar, ni los sintieron. Cuando ellos pasan, el ángel y el apóstol Pedro pasan y ni lo ven, ni lo sienten. Y la puerta sintió la presencia del ángel y se abrió sola. Esa es la gloria de Dios, hermano. Esa es la gloria de Dios. Dios es maravilloso. Esa es la gloria de Dios. ¿Saben qué dice el salmista? Los vientos y el mar a él le obedecen. La naturaleza le obedece a Dios. Lo material le obedece a Dios. Los demonios le obedecen a Dios. Todos le obedecen a Dios. Todo. No hay nada ni nadie que no se resista o que pueda resistir, la presencia de Dios. Amén. Lo único que resistimos a veces somos nosotros por tontos. Resistimos por tontos, digo, porque es para nuestro propio bien lo que Dios nos pide. Por ejemplo, dice la Escritura, hijo mío, dame tu corazón. ¿Y para qué? Porque me quiere bendecir. Me quiere dar salvación, me quiere dar sanidad, me quiere prosperar, me quiere dar cosas grandes el Señor en mi vida. Pero mi carne se opone. Y pensando de que Dios quiere lo peor para mí. Es como cuando lo que digo, papá y mamá. Wilmer, ¿qué es lo que sea tu corazón para tu niña? Lo peor, ¿verdad? Que le vaya mal. Que se case con un borracho cuando sea joven. ¿Qué más? Que le pegue cuando esté casada. El marido le pegue. Eso estás pensando tú. Si estás pensando eso, eres un loco de remate. Solo un loco. Que le vaya mal. No, hermano. Lo mejor. Que le vaya bien. Que crezca con salud. Que sea prosperada. Que sea bendecida. Ya. Es lo mejor. Lo mejor es la madre no se diga. Lo mejorcito para ella. Si el niño, ¿verdad? Lo mejorcito para él. ¿Sí o no, hermano? Amén. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará las buenas cosas a los que le pidan? Dice la Biblia. El Padre Celestial está al lado nuestro y por nosotros. Mire, dice la Escritura aquí, cuando salieron, la puerta se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de ellos. Misterioso. Voy a otro testimonio. Yo vine como ustedes, hermano. Me aventaron a Tijuana de regreso. Estando en Tijuana, sucedió de que yo había comido al día anterior a las 4 de la tarde apenas una pera. Andaba en manga corta, yo era delgado y estaba joven, claro. 18 años tenía. Cuando me metieron al corralón, me sacaron el siguiente día a Tijuana y yo andaba un hambre de la buena. El estómago pedía. Pidiendo. La cosa, hermano, que yo llego a una troca lonchera, ya en territorio de Tijuana, cuando se me acerca un hombre y me dice, ¿quieres comer? Lo volteo a ver y le digo, sí. Era como esta estatura, ¿bien? Sí, le digo. Entonces, pide, yo voy a pagar. Y yo estaba con miedo. Digo, a saber cómo me va a cobrar después este hombre. Entonces, pide, y insistió, y le dijo a la señora, dele algo, dele lo que él pida. Y así fue, hermano. Pedí un taco o 2 tacos con un café. Pide otra cosa. Y la cosa de que un burrito. Bueno, la cosa de que yo, hermano, me llené. En ese momento desayuné riquísimo. Después de eso, ya me dio 2 o 3 preguntas más me hizo. Y ya le dije dónde yo estaba, en qué hotel había quedado. Y entonces, solo me acuerdo que se llama la mesa de hotel, el lugar, y también el hotel se llama así. Y ya le dije, pagó un taxi. Le pagó en el momento, llévame a este muchacho, dice, a esta dirección, y a punto. Note aquí viene el asunto. Él está aquí, yo estoy, el chofer está aquí, yo estoy en el asiento de atrás del taxi. Aquí está la ventana, yo estoy al lado de esta ventana, y él está ahí hablando con él, se despide. Y yo, hermano, cuando arranca veo así, pero de inmediato, hermano, fue rápido. Era una esquina aquello. Cuando yo volteo a ver para acá, ya no estaba. Y yo me quedé así, buscándolo.
Era una esquina amplia, nada que estaba una casa cubriendo, no, una que tenía su banquete y todo. Ya no lo veo. Y yo quedé perturbado. No lo veo más. Y eso se quedó aquí, hermano. Y siempre esta conclusión saco. O era un mexicano bonachón, es decir, buena gente, o era un mexicano buena gente, o era un ángel de Dios en forma de hombre. Porque ya no lo vi más, hermano. Eso fue nada que un pájaro, un árbol. No. Yo podía verlo. Lo normal era que yo lo viera. Yo también esto quería hacerle yo así. Yo quería decirle a Dios, hermano, así como es. Bueno, ¿qué es eso que sonó, hermano? Tu teléfono. Cálmenlo. Entonces, el punto está de que digo, a esta altura, Dios me dio de comer ese día y le pagó el taxi para que me llevara de regreso. Yo no andaba ni un 5, yo no andaba nada, ni conocía la ciudad. Dios usó a ese hombre o a ese ángel para regresarme al hotel donde yo anteriormente había llegado. Amén. Es la misericordia y el amor de Dios. Amén. Dios envía a sus ángeles todo el tiempo. Dios está en nuestro cuidado. Hoy que salga de este lugar, vaya meditando esta palabra. Dios me ama, que me envía ángeles y ni cuenta me he dado. De veras que sí. Amén. Dios te puede enviar ángeles, hermano, para que te den sustento. Voy a mencionar a un pastor que ya falleció. Joaquín era su nombre. Este hermano nunca vino a Richmond, a Los Ángeles sí llegó. Dice que una mañana se levanta hasta las 6, 7 de la mañana, sí, más o menos, 6 de la mañana. Estaban pasando una necesidad tremenda, ¿no? Ella comía en la casa y eran como 10 chavalos que tenía. Bueno, el asunto es de que se le estaban pasando puro mango. Tenía un árbol de mango en la mañana, mango al mediodía, mango en la noche, decía el hermano. Comiendo mango todo el tiempo, bueno. Pero pidiéndole a Dios, Señor, o un trabajo o envíanos algo para comer. Bueno, esa mañana, dice, se paró una pica bien bonita, dice, al lado de la casa. Se bajó un señor grande, señor blanco, y preguntó por su nombre. ¿Aquí vive fulano de tal? Sí, yo soy. Es que aquí le envían esta provisión para ustedes, dice. Bueno, ¿me puede ayudar? Dice, ¿me puede ayudar? Sí. Y él comenzó, dice, a ayudarle a bajar cosas. Un saco de arroz, un saco de frijoles, y provisión. La cosa que dice que esa pica la vaciaron casi toda. Bastante comida. Y él asustado, ¿quién será? ¿Y quién será? ¿Quién me lo envía? ¿Y quién será este? Bueno, y la cosa de que aquí está el misterio, que era un señor como de 6 pies. Dice. El asunto es de que color blanco y que él nunca lo había visto. Cuando él pone la última cosa, que está a la orilla de ahí en su casa, que está ahí, la picada está a la vista, él quiere decirle gracias y a Dios, ya se había ido la picada. Ni escuchó cuando arrancó. Y él cuando ve esto y no ve nada ahí, dice, ¿cómo? Otro misterio. Vean ese versículo, hermano, quiero que lo subraye. Dice el versículo 10, y luego el ángel, ¿qué pasó, hermano? Se apartó de él. ¿Qué es apartarse? Es como quitarse, es como desaparecer casi. Se apartó. En términos espirituales, es que desapareció. Y no es la primera vez que la Biblia menciona que los ángeles hacen cosas y después desaparecen. Sí, porque tienen esa cualidad de ellos, de que son seres espirituales. Tienen esa facilidad de hacerlo, de aparecer y desaparecer, hermanos. Eso sí, así es. Imagínense, solo vea este misterio. ¿Qué pasó con el caso de Judas Iscariote cuando se mete un bocado a la boca cuando iba a traicionar a Jesús? Dice que tras el bocado, ¿quién se metió? Cuando pegó un bocado Judas, ¿se metió quién? ¿En la boca? Con Satanás se metió en el bocado. Así dice la Escritura. Qué misterio más grande, digo. Los demonios haciendo eso, entrando a alguien por la boca. Y entonces no se diga cosas como eso, aparecer y desaparecer. El caso de Manoah, que hizo cosas espectaculares. El papá de Sansón, ¿se acuerdan? Con el padre de Sansón, que hizo cosas espectaculares delante de él. Se dio cuenta que era un ángel de Dios. Hermanos, vamos concluyendo con esto. Hablando de la protección de los ángeles. Aquí dice la Escritura que están llenos de luz. En este caso tocó a Pedro. Tocan. Le dio una orden. Dan órdenes. Hablan. Dicen cosas. Dice, y lo sacó a la calle y se apartó de él. Es decir, hay cosas que están sucediendo alrededor nuestro. Es de parte de Dios, hermanos. Y no lo entendemos. Eso es lo que pasa. No lo entendemos. Y es de parte de Dios.
Inclusive alguien te puede dar una buena regañada y es como enviado de Dios esa regañada. Increíble. En una ocasión mi padre regañó a un hermano que era medio aragán, que no quería trabajar. Estábamos todos trabajando y él no. Se le estaba pasando bla, 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 hablando con los demás. Le dio una buena regañada. Y al siguiente día me llamó el hermano a mí en la calle. Venga, hermano, quiero decirle algo. Ayer, dice, Dios usó a su padre. Dice. Me dio una santa regañada, dice, y yo escuché la regañada. Y me hizo reflexionar. Increíble. No diré, dice, que es un ángel de Dios, pero Dios lo usó, dice. Yo, dice, en ese momento me enojé, pero después reflexioné y dije, no, sí, tiene razón el Señor, dice. Tiene razón. Pero el punto está aquí, hermanos, que a veces hasta una regañada, una exhortada, te puede, hermano, ayudar, en el caso espiritual, para que busques de Dios una buena, un cacheteado, espiritualmente hablando, para que despiertes. Y a veces son los ángeles de Dios usando a alguien, o ellos mismos, si no lo conocen, diciéndote verdades a tu vida, verdades espirituales. El apóstol Pedro, el ángel de Dios, lo tocó y no se sabe si lo puyó, ¡pum!, para despertarlo. Estaba profundamente dormido. Y después que se despierta, así, abre los ojos, le dice, levántate pronto, ahora, hay que moverse para liberarlo. Pedro, hermano, dice aquí, el versículo siguiente, Pedro, volviendo en sí, 11, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaban judíos. Bueno, entonces, ahí está el punto. Ahora entiendo. Ojalá puedan usted y yo decir, ahora entendemos lo que me pasó tal día, tal hora. Dios había enviado a su ángel y Dios me exhortó y Dios me motivó y Dios me dijo y Dios aquí. Porque Dios quiere salvar nuestras vidas, hermanos. Dios quiere cuidarnos. Dios tiene un plan con nuestra vida y tenemos que estar en ese plan, caminar en ese plan, vivir en ese plan, respirar ese plan, porque esa es la voluntad de Dios. Para eso estamos, hermano. Para cumplir la voluntad de Dios, no para otra cosa. Si alguien te ha dicho, hermano, algo que te ha enfriado más bien, que te ha desanimado, pero ha sido una verdad que te ha dicho, ¿de dónde vendrá esa verdad? De parte de Dios. Porque el enemigo es el padre de mentira. Pero si te han dicho verdades, tómela por el lado amable, hermano. Dios te ha hablado. ¿Ya? Le voy a poner un ejemplo. Pablito, andas coqueteando con una mundana. Viene el hermano y te dice, hermano, por favor, sea inteligente. Mire, no, sea inteligente, hermano, porque anda con una mundana. ¿Ya? Pero viene Pablo y dice, ¿y este qué le importa? ¿Que ¿Por qué se mete en mi pez? Anda tan carnal que así reacciona. A este que le importa. Y tal vez Dios lo mandó a él. Pasa que el hermano a lo mejor no tiene la vida bonita y le habló de una vez. Usted es inteligente. Y ya, él agarró por otro lado. Pero sea como te lo digan, con canción o sin canción, te están exhortando a que no estés con esa relación porque no te conviene. ¿Sí o no? ¿O no es bíblico eso? Dice, no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. ¿Y qué hace mucha gente? Se une con los incrédulos. Y si es mujer, peor tantito, porque la viene peor. Porque el marido mundanón, hijo de ¿sabe de quién? ¿A dónde la va a llevar? A las cosas malas. ¿O no? Me quedan viendo raro. ¿Por qué me quedan viendo raro los hermanos? El mundano te va a llevar a la iglesia, te va a llevar a ayunar y orar, el mundano, ¿verdad? Él va a ser el primero en el culto de oración, va a estar ahí en oración. ¿El mundano hace eso? Para nada. Si con dificultad los de la iglesia hacen eso, peor un mundano, hermano. Pero mucha gente se la cree. Es como nosotros los que estamos casados. ¿Qué dice la Biblia de los que estamos casados? Que si miramos a una mujer para codiciarla, ya estamos fritos. ¿Qué pasa si la estamos codiciando? ¿Ya qué? Dice Jesús. Ya adulteró en su corazón. Pero no nos gusta, a la carne no le gusta eso. Peor si alguien nos exhorta al respecto. No nos gusta, hermano. Pero muchas veces, hermano, en nuestro dormitorio espiritual, note bien, nuestro dormitorio espiritual, viene un ángel de Dios y te puya. Despiértate, levántate pronto. Tienes que huir. Huye de las pasiones juveniles. Huye de la carne. Huye del pecado. Huye de lo que estás haciendo. Huye cómo estás hablando. Porque hay cosas que estamos viendo, hablando, oyendo, hermano, y no es de Dios. Y Dios está diciendo, no lo hagas.
Porque te amo, te envío a este ángel para que te puye. Te están puñando, no lo hagas. Incline su rostro, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche. Señor, estás hablando en la iglesia de que necesitamos despertar, Dios mío. Pedro profundamente estaba durmiendo. Señor, y tú querías librarlo de la cárcel porque Herodes lo iba a matar. Señor, y ahora nosotros somos Pedro. Somos como Pedro, durmiendo, Padre Santo. Mientras la iglesia está orando, nosotros durmiendo. Nosotros, Señor, muchas veces no queremos que nos puyen. No queremos, Dios mío, que nos exhorten. No queremos, Señor, ninguna palabra negativa en la necesidad nuestra, Padre. Pero haznos entender en esta tarde, mi Dios, que tú nos amas, que tú nos cuidas, que tú vas a enviar, Dios mío, los ángeles tuyos para ayudarnos, para protegernos, para instruirnos. Así como hiciste con Daniel, Dios mío, que el foso de los leones, Padre Santo, así vas a enviar tu ángel a tapar la boca de los leones. Señor, así como hiciste, Dios mío, con Sadrach, Mesach y Abednego allá en el horno de fuego, Señor, ahí te apareciste y tu palabra dice que, Dios mío, ni humo, ni el olor a humo había en ellos, Padre, porque tú cuidaste la vida de estos padres.